Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha mantenido a la comunidad turca y a sus fans internacionales al borde del asiento. Sí, estoy hablando de la esperada respuesta de Demet Özdemir a la disculpa de Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, yo también. La historia entre estos dos actores es una de esas que parece sacada de una novela, con sus altibajos, rumores y un montón de especulaciones. Y ahora, con la disculpa de Can Yaman, la situación ha dado un giro inesperado. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, lo que se ha dicho y, sobre todo, la reacción de Demet. Prepárense para una buena dosis de drama turco. Antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme jugoso, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí hablamos de las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, analizamos los dramas, los romances y todo lo que les encanta. Así que suscríbanse y sean parte de la comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó con la esperada disculpa de Can Yaman. Después de años de rumores, especulaciones y una tensa relación pública, Can sorprendió a todos con una declaración en la que básicamente pedía perdón. No entró en detalles específicos, pero sí reconoció que había cometido errores y que lamentaba cualquier daño que hubiera causado. La disculpa fue publicada en redes sociales, y rápidamente se convirtió en el tema del momento. Las reacciones fueron mixtas, algunos fans celebraron el gesto, otros se mostraron escépticos, y muchos se preguntaban cómo respondería Demet Özdemir. Y aquí es donde entramos nosotros. La respuesta de Demet, aunque tardó un poco en llegar, fue mucho más clara y directa de lo que muchos esperaban. Demet, fiel a su estilo, optó por la elegancia y la sutileza, pero no por ello menos contundente. En lugar de entrar en un drama público, Demet utilizó su propia plataforma para responder, pero de una manera muy inteligente y, diría yo, empoderadora. ¿Y qué fue lo que dijo Demet? Bueno, en primer lugar, y esto es crucial, no hizo referencia directa a la disculpa de Can. No hubo menciones explícitas de su nombre ni de la situación. En cambio, Demet se enfocó en su trabajo, sus proyectos actuales y, sobre todo, en su crecimiento personal. Publicó fotos y vídeos de sus nuevas campañas, de sus grabaciones, y compartió mensajes positivos sobre la importancia de la perseverancia, la autenticidad y la confianza en uno mismo. La clave, amigos, está en el subtexto. Aunque no lo mencionó directamente, la respuesta de Demet fue un claro mensaje. Un mensaje de que ella está enfocada en su propio camino, en su carrera y en su felicidad. Un mensaje de que el pasado y sus dramas ya están superados. Un mensaje de que ella es una mujer fuerte, independiente y que no se deja afectar por las polémicas. Es como decir, sí, escuché lo que dijiste, pero yo ya estoy en otra página. Pero ¿cómo interpretamos exactamente su respuesta? Analicemos las diferentes capas. Primero, el silencio. La ausencia de una respuesta directa es, en sí misma, una respuesta. Demet no alimentó el drama, no le dio a la situación la importancia que quizás otros esperaban. Esto demuestra madurez y control sobre la narrativa. No darle a la situación más atención de la necesaria es, en muchos casos, la mejor respuesta posible. La industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas, está llena de drama, y a menudo, la mejor manera de neutralizarlo es ignorarlo. Al no responder directamente, Demet evitó alimentar las especulaciones y los titulares sensacionalistas. Mantuvo la compostura y se negó a ser arrastrada a un conflicto público, lo que, sin duda, habla de su inteligencia y profesionalismo. Segundo, el enfoque en su trabajo. Demet usó su plataforma para promocionar sus proyectos, lo que demuestra que está centrada en su carrera y en sus metas profesionales. Esto es importante porque desvía la atención del drama personal y la centra en sus logros. Es una forma de decir, miren todo lo que he logrado, este es mi valor, esta es mi vida. Y es que, ¿qué mejor manera de demostrar que estás bien que mostrando tus éxitos? Demet, al enfocarse en sus proyectos, no solo se proyecta como una profesional talentosa y dedicada, sino que también envía un mensaje claro de que está avanzando, que está ocupada construyendo su futuro y que no tiene tiempo para mirar atrás. Al exhibir sus logros, se empodera a sí misma y, de paso, inspira a sus seguidores a hacer lo mismo. Tercero, los mensajes positivos.
Las publicaciones de Demet estaban llenas de frases inspiradoras sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de seguir adelante y de no dejarse vencer. Estos mensajes son una clara declaración de intenciones. Son una afirmación de que ella está bien, que ha superado cualquier dificultad y que está lista para seguir adelante. Es una forma de empoderar a sus fans y al mismo tiempo, de enviar un mensaje sutil pero poderoso. Estas frases cuidadosamente elegidas actuaron como una especie de escudo protector, transmitiendo fortaleza y resiliencia. Al destacar la importancia de la autenticidad, Demet refuerza su imagen de persona genuina y transparente, alguien que valora la honestidad y la integridad. Al hablar de seguir adelante, reafirma su compromiso con el progreso y la superación personal. Y no podemos olvidar el contexto en el que todo esto sucedió. Después de años de rumores sobre una supuesta mala relación entre ellos, la disculpa de Khan fue interpretada por muchos como un intento de reparar el daño. Sin embargo, la respuesta de Demet sugiere que ella no necesita esa reparación. Ella está bien, y ha seguido adelante. La historia de Demet y Khan, una vez que fueron la pareja estrella de la exitosa serie Erkencikus, ha estado llena de rumores sobre una relación tensa fuera de la pantalla. La disculpa de Khan, por lo tanto, se percibió como un posible intento de enmendar las cosas y mejorar su imagen pública. Sin embargo, la respuesta de Demet, al ser indirecta y centrada en su propio éxito, sugiere que ella no siente la necesidad de participar en ese proceso de reconciliación. Ella ha elegido su propio camino, uno que no requiere de la validación o el reconocimiento de nadie más. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de la respuesta de Demet y en lo que podemos extraer de cada uno de sus movimientos. El poder del silencio ***. Como mencionamos, el silencio de Demet fue ensordecedor. En un mundo donde la inmediatez y la necesidad de responder a todo son la norma, su decisión de no comentar directamente la disculpa de Khan fue un acto de empoderamiento. Es una declaración de que ella controla su propia narrativa y que no está dispuesta a ser definida por el drama de otros. El silencio puede ser una herramienta poderosa, y Demet lo utilizó magistralmente. Permitió que la atención se centrara en ella, en sus logros, y no en una disputa personal. La elección de la plataforma ***. Demet no utilizó entrevistas ni comunicados de prensa, ni redes sociales para responder de manera agresiva. En cambio, eligió su propia plataforma, su perfil de redes sociales, para mostrar su vida profesional y personal. Esta elección es significativa. Le dio el control total sobre el mensaje y la manera en que quería ser percibida. A través de sus publicaciones demostró que está en control de su imagen y que no permite que otros dicten cómo debe ser vista. La importancia del lenguaje visual ***. Las fotos y vídeos que Demet compartió fueron cuidadosamente seleccionados. No solo mostraban su trabajo, sino también su estilo de vida, su energía y su positividad. Cada imagen era una declaración, una afirmación de su valía y de su felicidad. En lugar de responder con palabras, Demet utilizó el lenguaje visual para transmitir su mensaje. El subtexto de la respuesta ***. Analicemos más a fondo el subtexto de la respuesta de Demet. ¿Qué nos dice realmente? Independencia Demet ha demostrado ser una mujer independiente que no necesita la aprobación de nadie. No se dejó arrastrar por el drama ni por la necesidad de responder a la disculpa. Madurez su reacción fue madura y profesional. No se dejó llevar por las emociones ni por el deseo de venganza. Enfoque en el futuro al enfocarse en su trabajo y en sus metas, Demet demostró que está mirando hacia adelante y no hacia atrás. Resiliencia sus mensajes positivos y su actitud optimista demuestran su capacidad para superar las adversidades y seguir adelante. Comparación con otras reacciones Es importante comparar la reacción de Demet con otras posibles respuestas. Imaginemos, por ejemplo, que Demet hubiera decidido responder a la disculpa de Khan de manera directa y pública. Esto podría haber generado más titulares, pero también habría alimentado el drama y habría mantenido la situación en el ojo público. En cambio, al elegir el silencio y enfocarse en sí misma, Demet tomó una decisión inteligente que le permitió mantener el control de la situación y proteger su imagen. Otra opción podría haber sido una respuesta sarcástica o agresiva.
Esto podría haber sido tentador, pero también habría sido contraproducente. Habría alimentado la controversia y podría haber dañado su reputación. Demet, en cambio, optó por la elegancia y la sutileza, demostrando que es una profesional inteligente y madura. El impacto en sus fans. La respuesta de Demet tuvo un impacto significativo en sus fans. Les demostró que es una mujer fuerte e independiente y que está comprometida con su crecimiento personal y profesional. Les dio un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con gracia y determinación. Sus fans se sintieron inspirados y empoderados al verla manejar la situación con tanta madurez. El mensaje de Demet fue claro: no dejes que el drama te defina. Concéntrate en ti mismo y en tu futuro. Análisis de los mensajes positivos. Profundicemos en el significado de los mensajes positivos que Demet compartió en sus redes sociales. Estas frases inspiradoras no fueron casuales, sino que fueron cuidadosamente seleccionadas para transmitir un mensaje específico. Por ejemplo, si Demet publicó frases sobre la importancia de la autenticidad, estaba reafirmando su compromiso con ser fiel a sí misma, independientemente de las expectativas o juicios de los demás. Si compartió mensajes sobre la perseverancia, estaba demostrando su determinación de seguir adelante, incluso ante los desafíos. La perspectiva de la industria turca. En la industria de las telenovelas turcas, el drama y los romances son moneda corriente. Es común que los actores se vean involucrados en rumores y especulaciones sobre sus vidas personales. La respuesta de Demet, al ser tan diferente, ha llamado la atención de los medios y de los expertos en la industria. Demostró que es posible manejar este tipo de situaciones con elegancia y profesionalismo, y que no es necesario participar en el drama para mantener la atención del público. Su respuesta ha sido un ejemplo para otros actores y actrices, y ha demostrado que es posible tener éxito sin recurrir a tácticas sensacionalistas. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecir el futuro, pero es probable que Demet continúe enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. No creo que veamos una reconciliación pública, ni tampoco que ella entre en el drama de manera abierta. Demet es una mujer inteligente y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Es probable que siga compartiendo su trabajo y sus mensajes positivos en las redes sociales, inspirando a sus fans y demostrando que está en control de su propia narrativa. En conclusión. En resumen, la respuesta de Demet a la disculpa de Can Yaman fue una respuesta de silencio, pero también de empoderamiento, de enfoque en su trabajo y de mensajes positivos. Fue una respuesta que demostró madurez, elegancia y una gran capacidad para controlar la narrativa. Demet ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y que no se deja afectar por las polémicas. Su respuesta fue un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con gracia y determinación. En definitiva, amigos, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para muchos. Pero la respuesta de Demet nos deja una valiosa lección sobre cómo enfrentar las adversidades con gracia y determinación. Nos enseña que la mejor venganza es el éxito, y que la verdadera fortaleza reside en enfocarse en uno mismo y en el propio crecimiento personal. Nos muestra que el silencio puede ser una herramienta poderosa, y que la elegancia y la sutileza son más efectivas que el drama y la confrontación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta historia conmigo. Recuerden que en este canal nos encanta debatir y compartir opiniones, así que los invito a que dejen sus comentarios sobre qué opinan de la respuesta de Demet, qué creen que significa, y si están de acuerdo con mi análisis. Me encantaría leer sus pensamientos. ¿Creen que esta es la mejor manera de responder a una situación como esta? ¿Cómo creen que la respuesta de Demet afectará su carrera en el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de su ejemplo? No duden en compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Antes de irme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.